Gálatas capítulo 5 y vamos a ver el verso 22 y 23. Dice así la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿qué más? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que en esta mañana vamos a continuar con este tiempo, con esta serie acerca del fruto del Espíritu. Y recuerda que todo empezó con una pequeña semilla que fue plantada en nuestros corazones. Alguien tiempo atrás plantó una semilla en nuestro corazón y hoy esa semilla ha empezado a dar ¿qué? Fruto, ¿cierto? Fuimos elegidos por Dios para este hermoso proceso de llevar fruto. Levanta tu mano derecha y decláralo. Di: fui elegido por Dios para este hermoso proceso. El deseo de mi Padre es que yo lleve ¿cuánto fruto? ¿Poquito? Mucho fruto, ¿cierto? Es el deseo del Padre que nosotros llevemos mucho fruto. Tanto así que Él dice en su palabra que nosotros somos plantío. Levanta tu derecha nuevamente y di conmigo: yo soy plantío de Jehová para la gloria de su nombre. Aleluya. ¿Cuántos? Dale un fuerte aplauso a Dios, no me lo está dando a mí. Dátelo a Dios. Y las cosas para Dios se hacen con excelencia. ¿Cuántos son plantío de Jehová? Somos plantío de Jehová para gloria de su nombre. Para gloria de su nombre. Dios quiere que tú y yo produzcamos frutos. Dile al que está a tu lado y míralo a los ojos y dile: Dios quiere que tú produzcas fruto de vida eterna. Fruto de vida eterna. Que nosotros tengamos esa premisa en nuestro corazón, que debemos ir cuando vayamos por el camino, yendo por el camino, yendo al colegio, yendo a la universidad, yendo al trabajo, yendo a la oficina, a la empresa, yendo en el bus. Tenemos que bien claro que debemos estar dando ¿qué? Frutos. Fruto de vida ¿qué? Eterna. Fruto de vida eterna. Porque es el deseo de Dios, es el deseo de nuestro Padre Celestial que nosotros llevemos fruto. Él fue el que nos eligió y nosotros estamos en este proceso. Vamos a mirar mi relación con mi prójimo. Mi relación con mi prójimo a través de la paciencia, la benignidad y ¿qué más? Y la bondad. Eso es lo que yo debo tener con mi prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Los más cercanos, ¿cierto? Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Para con ellos yo debo de tener paciencia, benignidad, que equivale a amabilidad, y ¿qué más? Y bondad. Eso lo debo de desarrollar con las personas que me rodean, con mi prójimo. Entonces hoy vamos a aprender un poquito de eso. ¿Cuántos quieren aprender cómo tener buenas relaciones interpersonales? Cómo desarrollar el fruto espiritual, el fruto del Espíritu y vivir vidas abundantes. Recuerda que el fruto del Espíritu en mí me habilita, me capacita para vivir vidas exitosas. ¿Dónde? En esta tierra, ¿cierto? Necesitamos el fruto del Espíritu, ¿cierto? Para vivir en bendición los unos con los otros. Miremos entonces la primera virtud de este grupo, que es la paciencia, ¿cierto? Paciencia, mire lo que significa: tolerar por largo tiempo los problemas, las debilidades, las ofensas y las heridas provocadas por otros. O las provocaciones, mejor dicho. Di conmigo: tolerar por largo tiempo las heridas, las debilidades, las ofensas y las provocaciones que nos hacen ¿quiénes? Otras personas. Entonces eso se llama paciencia. Paciencia, algo más sencillo,
de aprender. Paciencia es la habilidad de esperar. Levanta tu derecha. Paciencia es la habilidad de esperar sin explotar. Es la habilidad de esperar sin ¿qué? Sin explotar. En esto consiste la paciencia. ¿En qué? En esa capacidad de aguante. En esa capacidad de aguante. Pero ese aguante sin ¿qué? Sin explotar, ¿cierto? Aguantar. Paciencia es esa capacidad de aguante, sobre todo en medio de dificultades, de problemas, ¿sí? En medio de las dificultades, de las pruebas, de los problemas, frente a una dificultad. Nosotros verdaderamente somos probados cuando estamos ¿bajo qué? Bajo presión, bajo una situación dura. Ahí donde nos probamos y decimos, wow, ¿tengo paciencia o no tengo paciencia? Y una de las cosas más difíciles para nosotros es tener que esperar. ¿Cuántos les parece difícil tener que esperar, cierto? A mí me parece terrible tener que esperar. Y la mayoría, así tú no levantes la mano, pero la mayoría tiene problemas ¿con qué? Con la situación de tener que esperar. ¿A cuántos se les dificulta esto? ¿Cierto? Otra pregunta. ¿Qué cosas te desesperan? Si te pones a pensar, ya te desesperas. La paciencia tiene que ver con el fruto del Espíritu, y el fruto y el Espíritu trabaja, di conmigo, el Espíritu trabaja en mí con mi disposición y con mi obediencia. Recuerda que el Espíritu Santo, Él respeta. Él es un caballero y no va a hacer más de lo que nosotros no le permitamos que hacer, ¿cierto? Él trabaja en ti y en mí por medio de tu disposición y por medio de tu obediencia. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos van a trabajar en medio de la paciencia en este día? Necesitamos trabajar la paciencia porque nos desesperamos, ¿cierto? El Espíritu Santo trabaja con tu disposición y con tu obediencia. Él no forza nada. Recuerda que primero nosotros somos ¿qué? El fruto en una vida toma ¿qué? Tiempo. Primero ¿qué? Semilla. Una semillita que el Señor Jesús dice la tomó y la plantó ¿dónde? En su campo. Luego esa semilla echa tallo, luego ramas. ¿Qué más sigue la matica? Ramas. Después de las ramas, ¿qué le salen al árbol? Las hojas. Después de las hojas, muchas hojas. Y tú miras un árbol todo lleno de hojas y tú lo menos que espera de ese árbol es que eche ¿qué? Una flor, ¿cierto? Uno siembra una matica, un árbol en el jardín y dice, pero este árbol ¿qué le está pasando? Que no está echando ¿qué? Flor, ¿cierto? No está echando flor. Y luego si es frutal, lo siguiente es que eche fruto. Y ahí nomás mirando la matica en el jardín, ¿nos qué? Nos impacientamos que no está echando fruto, ¿cierto? Que no está echando fruto. Eso somos nosotros. Di conmigo, el cambio, el crecimiento en mi vida es paulatino y es gradual, ¿cierto? Es algo paulatino, gradual, pero depende de la disposición tuya y mía y de la obediencia tuya y mía para que el Espíritu Santo de Dios pueda ¿qué? Trabajar ese fruto en nosotros, el fruto de esa virtud de la paciencia, ¿cierto? El fruto del Espíritu completo. Una cosita, ¿cómo? Yo le decía a los hermanos en el vino nuevo, creo que fue, bueno, en una reunión de esta semana, ¿cómo nos damos cuenta que nosotros estamos creciendo, que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en ti? ¿Cómo te das cuenta que el Espíritu de Dios está trabajando en ti? Cuando tú dices, yo antes hubiera hecho eso, pero ¿qué? Ahora no lo hago, ¿cierto? Yo antes hubiera hecho eso, ahora no lo hago. Antes hubiera hecho así, ahora ¿qué pasa? Soy diferente.
¿Cuántos en algún momento se han visto así frente a esa situación? Yo antes, esta vieja me dice esto y yo me paro y la pongo ¿dónde? En su lugar. Era cuando, digo conmigo, era antes, pasado, pero ahora no. Entonces nos damos cuenta que estamos ¿qué? Creciendo, ¿cierto? Que el Espíritu Santo de Dios está trabajando ¿dónde? Dentro de nosotros. Eso nos habla de un cambio. ¿Cuántos quieren cambio? Queremos cambio. ¿Cuántos quieren crecimiento? ¿Cuántos quieren fruto? ¿Cuántos quieren fruto? Aleluya. Jesucristo dijo: por su fruto los ¿qué? Los conoceréis. No por sus hojas. ¿Por su qué? Por su fruto. Por su fruto los conoceréis. Y decíamos que desarrollamos paciencia en los momentos difíciles y momentos frente a los demás, ¿sí? Momentos difíciles, momentos de prueba, y desarrollamos paciencia frente ¿a quién? A los demás. Tú no te conoces que eres impaciente si tú vives solo en tu apartamento, ¿sí? Limpias bien los pisos, aseas todas las cosas y mantienes como una porcelana ahí, ¿sí? Pero ¿cómo sabes que tienes problemas si traes a vivir consigo ¿a quién? A otra persona, ¿cierto? Los lugares son plácidos y muy hermosos, pero los dañamos. ¿Quiénes somos? Nosotros cuando llegamos, ¿cierto? Las personas son las que dañamos los lugares. Entonces tú dices: ay, no, es que yo soy paciente. ¿Y cuántos viven en tu casa? No, yo solamente con el gato, porque ni con el perro, porque los perros se hacen en cualquier lado, el gato sale. Entonces yo vivo bien, soy tranquila, yo soy muy ¿qué? Paciente. No cojo bus, no cojo nada, todo es muy paciente. Salga, coja bus, que tú estés en la parada y pase un carro y ¡pum! ¿Qué pasa? Le lave cuando está lloviendo. ¿A cuánto les ha pasado? Nos lavan los zapatos y dicen: ay, Dios mío, ¿cierto? Queda uno, ¿qué le provoca? ¿Qué hay que hacer? Nada, no se puede hacer nada, ¿cierto? Una persona paciente es aquella lenta para enojarse mientras espera ¿en quién? En Dios. Pacientemente, dijo el salmista, pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová, hasta que Él que se inclinó a mí y escuchó mi oración. La paciencia no es solo esperar. La paciencia no es solo esperar. Di conmigo: la paciencia no es solo esperar. La paciencia es cómo actuamos mientras que esperamos. Di conmigo: la paciencia no es solo esperar, no es solo capacidad de aguante. La paciencia es cómo yo me comporto mientras que espero la cita médica, mientras espero ahí. O soy de los que me voy y todos empiezan a decir: que los médicos tal cosa, de una vez estoy armando ¿qué? Problema, y ahí uniéndome, haciendo desórdenes y todo. No, es capacidad de aguante, es cómo tú te comportas mientras espera. Ahora la tecnología nos ha hecho más que impaciente. La tecnología es una gran bendición y es una herramienta. Tú dices, como dijo el pastor, dices aquí, y ya lo saben en la China, que tú dijiste que ¿y por qué no? Si la China hablan un idioma diferente. No, pero es que tú le pones ahí traducir y ¡pum! De una vez te dice qué está diciendo, ¿cierto? La tecnología es un arma poderosa, pero también la tecnología nos ha enseñado a ser muy ¿qué? Impacientes. Tú mandas un mensaje y quiere que el otro se lo ¿qué? Se lo responda. ¿cuándo? ¿Para mañana? ¿Para por la tarde? No, ¿para cuándo? Es que nosotros necesitamos que nos contesten ya, ¿cierto? Ya. Y es que me miró y no me contestó. Y es que tú no sabes que al teléfono de esa persona le puede llegar una cantidad de mensajes, y que de pronto miró el tuyo y dice: ya le voy a responder, pero entró una llamada, una persona pidiéndole una otra situación, y tú dijiste: ay, ahorita le respondo, pero tuvo que salir y entonces no le respondió. ¿Y cómo te das cuenta tú que no le respondiste? Me dejó ¿en qué? En visto, quién sabe.
¿qué estará tramando contra mí? Me dejó en visto, ¿cierto? Digo, Dios muchas veces te va a dejar en visto. ¿Sí? Tú presentas tu petición, tú escribes tu mensaje y Dios te va a dejar ¿cómo? En visto. ¿Por qué te va a dejar en visto? ¿Él no es poderoso para suplirte? Claro que sí, pero Él está trabajando un área en nosotros. ¿Cuál área? La paciencia. Así que si nos dejan en visto, por favor, ten un poquito de ¿qué? De paciencia, como decía el chavo. Pero es que no me tienen ¿qué? Paciencia. Es que no me tienen paciencia, ¿cierto? Entonces tenemos que ser más pacientes. ¿Cuántos van a lograr eso? Dios quiere que seamos pacientes. Alguien dijo que la paciencia se escribe con P de presente porque muchas veces se sacrifica el futuro, ¿cierto? Se sacrifica el presente por un futuro que tal vez no vaya a ¿qué? A llegar. Se sacrifica el presente por un futuro y entras en ansiedad pensando que mañana te van a formar cuando tal vez ese mañana ni llega. Entonces sea ¿qué? Paciente. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto? Dijo, bástale a cada día su propio afán. No nos desesperemos porque va a pasar el 16 de septiembre o el 15 o el 14. No, viva hoy. Gócese esta tarde la fiesta de bienvenida. Gócese ahora ¿qué? Este momento, ¿cierto? Gózate este momento, que ya el mañana, de pronto hoy estamos aquí, de pronto mañana está pero en la playa. Usted no se ha dado cuenta que que hay veces tú dices, hola, yo no tenía planeado que esto no estaba dentro de ¿qué? De mis planes, pero mire dónde resultamos comiendo. Mire dónde resultamos almorzando. Mire dónde estamos. Esto no estaba planeado. ¿A cuánto les gustan esas cosas? ¿Cierto? Que uno y aparece en otro lugar. Bonito eso, ¿cierto? Paciencia en momentos difíciles. Mire, yo voy a leer a favor de ustedes Santiago 1 en la PDT. Dice, hermanos míos, alégrense. Esto es frente a los momentos difíciles. Hermanos míos de tercer cielo, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará como pacientes. Ese los hará más pacientes. Hola, yo me comí aquí esa frase, esa palabra. Y eso los hará como más pacientes. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas ¿qué? Dificultades. Porque ¿qué es lo que vamos a recibir? Paciencia. Una forma de desarrollar paciencia es cuando nuestra fe es puesta ¿a qué? A prueba. Ahí estamos desarrollando paciencia. Recuerda, por eso es que Dios nunca hace cosas para dañarnos. Dios nos pone al límite o al filo de algo porque está trabajando un área en nuestra vida. Sí, y entonces tú tienes que estar paciente esperando que Dios siga trabajando en ti. Dios está trabajando en tu vida. Versículo 4. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta. Mire la meta de la paciencia: hacernos completamente maduros y mantenernos sin defectos. ¿Cuál es la meta de la paciencia? Hacernos ¿qué? Completamente maduros y sin defectos. ¿No le parece maravilloso esa virtud del fruto del Espíritu morando en nosotros para ser bendecidos? Mire, cuanto más Dios trabaja para desarrollar paciencia en nosotros, Él quiere que nosotros lleguemos a ser ¿qué? Maduros. Pero por ahí tú no has escuchado decir, no le pidas paciencia a Dios porque te viene ¿qué? Pruebas. Eso lo dicen las personas. Pero mire, esas personas hablan neciamente. Es una necedad hablar así porque sin paciencia es imposible. Di conmigo, sin paciencia es imposible alcanzar la santidad. ¿Y qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá ¿a quién?
a Dios. Jesús dijo: erráis porque ignoráis ¿qué? Las escrituras. Hay veces hablamos cosas que oímos que otro dice: no pida paciencia porque te va a venir prueba. Pero si la paciencia no es trabajada en nosotros, no vamos a ser personas que santas. El fruto del Espíritu de Dios no se va a poder manifestar en nuestra vida, y sin santidad no veremos a Dios, no tendremos un limpio corazón. Y la palabra dice que los únicos que verán a Dios, ¿quiénes son? Los limpios de ¿qué? De corazón, ellos verán a Dios. Yo pregunto: ¿cuántos limpios de corazón hay aquí conmigo? ¿Cuántos van a verlo a Él? Aleluya. Entonces lo vamos a ver un día allí en la eternidad. Sin santidad. Mire, y la otra forma en que desarrollamos paciencia frente a los demás, otro verso para los que toman nota, Efesios 4:2. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Mira al que está a tu lado y dile: yo te voy a tolerar cada falta por amor, ¿cierto? Por amor le va a tolerar cada falta. Míralo a los ojos, ¿cierto? Le vamos a tolerar cada falta. ¿Por qué? Porque esta situación es trabajando con los que, con los demás. Y es que no le perdono. Hola, tenemos que perdonar. Hay veces se nos va la mano en ciertas cosas, pero diga: sea paciente, tolere. Ninguna relación interpersonal puede crecer si no tenemos ¿qué? Paciencia los unos con los otros. Si tú quieres tener una buena relación con tus hijos, que la relación con tus hijos sea más saludable, tiene que tener ¿qué? Paciencia. Porque los muchachos, ellos no se quieren levantar temprano, ellos no quieren hacer la cama, ellos no quieren lavar la loza, ellos no quieren hacer ¿qué? Nada. Pero nosotros necesitamos desarrollar ¿qué? Paciencia para decirle: mi amor, tú tienes que lavar la loza hoy. Y para hacerles coger juicio, entonces hace una lista. Hoy le toca a Pedrito, mañana a Juanito. Entonces ahí van chuleando. Y el otro no le va a lavar la loza al otro si está en lista. No. Entonces necesitamos paciencia. ¿Para qué? Para tener una relación saludable con nuestros hijos. Porque recuerda que esto es con nuestros ¿qué? Prójimos, el más ¿qué? Cercano. Así mismo con nuestro esposo, con nuestra esposa. Necesitamos paciencia con los vecinos, ¿cierto? Qué bueno sería que nosotros pudiéramos vivir en casas campestres, donde tuviéramos bastante tierra frente para parquear como se nos antoje, entrar y dejar la puerta abierta pero resulta que ahora hacen los apartamentos que están uno encima del otro. Usted está comiendo y sabe lo que está comiendo ¿qué? El otro allá está comiendo pescado, está comiendo frito, no sé qué cosa. Cada día necesitamos de más paciencia. Cada día los apartamentos son más pequeños. Necesitamos de más paciencia. Y si tú te vas a vivir a naciones donde no tienen tierra, como a Japón o a Corea, se necesita de mucha más paciencia para vivir, ¿cierto? Esto es frente a las demás personas. Mire, ¿cuántos han cometido este error? Yo lo he cometido, de querer cambiar a las personas, ¿cierto? Pero recuerda que tú y yo no somos los que cambiamos ¿a quién? A nadie. ¿Quién es el que cambia a las personas? Dios. Y nosotros queremos cambiar las personas, ¿cierto? Nosotros podemos influir en las personas, pero no las podemos ¿qué? Cambiar. Nosotros muchas veces queremos que las personas piensen, actúen y hagan como nosotros hubiésemos hecho en ese caso. Y entonces, como no lo hacen como nosotros creemos que debía de hacerlo, ¿qué pasa? Nos impacientamos, se nos vuela, ¿cierto?
¿Y por qué no lo hizo así? Yo lo hubiera hecho de esta manera. Y de una vez perdemos la paz, perdemos la paciencia. Solo Dios puede trabajar en una vida. Tú y yo solamente podemos influir en esa persona, ayudar, aconsejar, pero realmente el que hace la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y realmente se necesita de disposición y de ¿qué más? Y de obediencia en una vida para que el Espíritu Santo también ¿qué? Trabaje. Porque si no, se quedó como se quedó. Porque el Espíritu Santo necesita de que ese corazón se disponga y que obedezca. Si no, no hay cambio. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Uf, Dios mío, dame paz. ¿Alguien? Eso la expresa una persona que está ¿cómo? Impaciente. Dios mío, estos niños me sacan ¿de qué? De casillas. Dame paz, Señor. ¿Sí? Pero se necesita, para tener paz, se necesita ¿de qué? De paciencia, ¿cierto? De paciencia. No podemos tener paz sin paciencia. La paz la compartimos el domingo pasado y las virtudes, di conmigo, las virtudes del Espíritu Santo se necesitan unas a otras, ¿cierto? Por eso decíamos el domingo que no podemos decir, yo puedo dar amor. Ah, sí, yo sí doy amor. ¿Sí? Pero, eso sí, paciencia sí no le voy a tener. Eso sí, no voy a compartir contigo paciencia sin nada. Entonces no podemos, el Espíritu Santo no puede trabajar en ti y en mí si no le damos plena libertad y que estemos dispuestos a que el Espíritu de Dios trabaje en cada área de nuestras vidas. Di conmigo, levanta tu mano derecha para que te despiertes y no se me pierdas por ahí. Di conmigo, soy paciente, conservo la serenidad mientras espero. Di conmigo, conservo la serenidad mientras espero. Soy tolerante con las debilidades de mi prójimo. Amén. ¿Cuántos realmente lo van a practicar? ¿Cuántos van a ser serenos frente a la dificultad? ¿Cuántos van a tener paciencia mientras esperan espera en la cita médica? Aleluya. Pacientemente ¿qué? Esperé al Señor. Pacientemente esperé a Dios. Entonces, dice la palabra, el Señor no retarda sus promesas como algunos tienen, ¿por qué? Por tardanza, sino que Él, ¿cómo es Él? Paciente. Dios nos habla de paciencia como requisito para heredar las promesas. Mire, Jesucristo es el mayor ejemplo de ¿qué? De paciencia que hemos tenido. ¿Sí? Mire cómo a Jesús le hicieron un juicio en Jerusalén. A Jesús lo calumniaron, lo infamaron y dice la palabra y no respondió nada. Le colocaron una corona de ¿qué? De espinas sobre su cabeza y él comenzó a sangrar y no abrió ¿qué? Su boca. Le vendaron los ojos, le arrancaron la barba, le escupieron la cara, lo abofetearon y le preguntaron, ¿quién te golpea? Y él ¿qué dijo? No contestó absolutamente nada. Lo obligaron a llevar una cruz hacia el lugar de su muerte y no abrió su boca. Durante 3 largas horas agonizando en la cruz, en la cumbre de un monte, no abrió su boca, sino medio entreabrió sus labios para pronunciar 7 poderosas palabras con el fin de dejarnos una buena enseñanza. Él, Jesús, di conmigo, Jesús es mi mayor ejemplo de paciencia. Di conmigo, levanta tu mano derecha y di conmigo, mi salvación se hizo posible por la paciencia que Cristo tuvo para soportar el sufrimiento. Aleluya. Se hizo posible mi salvación porque Cristo Jesús fue paciente para
para soportar. Recuerda que Él era 100% ¿qué? Hombre. Y ya vamos terminando, porque de esto, de la paciencia, hay muchas cosas más que decir, pero lo vamos a dejar por ahí. Número 2, benignidad, que equivale a amabilidad. Significa gentil, ya voy terminando, cariñoso, complaciente y amable, ¿cierto? Hay muchas cosas que decir de esto. Amabilidad, di conmigo, amabilidad, no simplemente urbanidad. Eso lo dejamos pendiente ahí. Y amabilidad, no salamería. ¿Sabe qué es salamería? Di conmigo, yo voy a ser amable, no voy a ser ¿qué? Salamero. Dios no le gusta la salamería, porque la salamería es obra de ¿qué? De la carne, ¿cierto? La salamería es obra de la carne. Tiene que ser simplemente amabilidad. Y mi responsabilidad como hijo de Dios es ser amable. La bondad es la tercera, ¿cierto? Y nuestro ejemplo de bondad es Jesús. Jesús sanó, liberó por amor y por bondad.